Hola a todos. Hasta ahora hemos hablado en profundidad de películas y series de televisión. ¿Os apetece comer algo? Marchando un menú presto con patatas fresas y guacamole. Hola, bienvenidos a Shaw's Burger, comidas cortas. Regalamos un DVD de My Little Pony con cada compra superior a 20 euros. ¿Qué le pongo? ¿Qué tal el corto cuerdas? Oído cocina, un menú cuerdas con patatas y pixar cola gigante. Viene con un muñeco. ¿Quieres un Olaf muñeco de nieve o un Novita Holmes? Cuerdas, el ganador del Goya al mejor cortometraje animado de este año 2014. Un corto en estilo Pixar, de realización correcta, aunque bastante ñoño, que a pesar de haberse vuelto un fenómeno en las redes sociales, no llamaría mi atención de no ser por unas declaraciones de su autor Pedro Solís. Hay que verlo y compartirlo. Bueno, eso yo no estoy muy de acuerdo. ¿No quieres? Pues bueno, ¿qué voy a decir? Llevo todo el día acordándome de los familiares de los actores de YouTube, porque llevamos 3 días denunciándolo y no hay manera de quitarlo. Pero que sepa que bueno, que si digo comprarme una silla nueva para mi hijo, ya no me la voy a comprar, desde luego. O sea, eso a no ser que alguno de los que lo han visto me la regale. Es cosa que me extraña. Mira, este detalle Pero es bueno, importante saberlo. ¿qué vamos a hacer? Estamos en época digital y bueno, he hecho bastante tengo con mirar a mi hijo y ver que le tengo que ayudar. O sea, produce un corto cuya única finalidad es darse a conocer y se queja de que la gente le viralice y utiliza la enfermedad de su hijo para crear una polémica donde no la hay. Este tío es... Oído cocina, un menú bruja con Tadeo Jones. ¿Os apetece comer en un sitio de más categoría? Poneos el babero, porque os voy a recomendar auténticas delicatesens. 5 cortos que por algún motivo u otro son un menú para sibaritas. Os recomiendo saborearlo con un Chateau Lafite del 85 o una cerveza Duff, la cerveza para los amantes de la animación. Como tentempié propongo Snow White, pero no la versión de Blancanieves de Disney, no, la de Fleischer, de 1933, con Betty Boop en el papel protagonista. Los hermanos Fleischer en apenas 6 minutos nos explican la fábula a toda velocidad y a ritmo de buen blues del gran Cab Calloway. El propio Calloway participó en la realización en rotoscopia de una escena musical inolvidable. El guión está salpicado por todas partes del tipo de humor bestialmente absurdo que no volvería a ponerse de moda hasta 60 años más tarde. Es un corto sencillamente magistral. Su única pega, que es en blanco y negro. Y aunque hoy esto nos lo hace respetar como un auténtico clásico del decano de los dibujos animados, en su día fue un impedimento para alcanzar la popularidad de Walt Disney. ¿Comenzamos con los platos fuertes? De primer plato tenemos Dreams and Desires, Family Ties, de Joanna Quinn. Descubrí este corto por casualidad en el Festival de Cine de Sitges y fue una experiencia realmente increíble. Su velocidad, su trazo artesanal, su humor británico, trata de una mujer obsesionada con el cine que elige la boda de su hermana para probar técnicas artísticas para filmarla. A medida que desata el caos, nos refleja todo un microcosmos sobre la humanidad y la fealdad de la sociedad británica.
De hecho, Joanna Quinn tiene la culpa de mi afición por la animación, ya que decidí estrenar mi blog escrito tras conocer este corto. ¡Garzón! ¡Un metro plato de Yuri Norstein! Y una tapita de Jonas Van. Vayamos al plato principal. I will bring you something to eat. Rest well, old man. Como plato fuerte, algo denso. El viejo y el mar, la obra maestra de Alexander Petrov, la historia sobre un viejo aventurero retirado que a través de la pesca rememora su propia vitalidad existencial. Es un corto ruso pintado fotograma a fotograma con óleo sobre cristal, en estilo realista romántico, una obra que tardó 4 años en elaborar, realizado en formato IMAX, por lo que los fotogramas originales medían 70 por 40 centímetros. Quizás se trata de la mejor versión de este relato de Ernest Hemingway jamás realizada. Aunque Petrov cada vez que estrena un corto gana un Oscar, ¿verdad? Como postre quisiera proponeros algo japonés. ¿Te has pensado que estás en un buffet sushi? En el menú también hay platos japoneses. ¿Ah, sí? ¿Como el corto de seguridad viaria con Son Goku? Ese precisamente no. Pero por ejemplo está el videoclip On Your Mark de Hayao Miyazaki, una preciosidad de corto con todo el encanto Ghibli, a pesar de su desafortunada banda sonora. Pero no, vamos a tomar algo japonés, pero sobre todo recomiendo a los sibaritas de la animación que odian el anime que dejen de un lado sus prejuicios, ya que existen cosas diferentes. Legend of the Forest, un corto de Osamu Tezuka que lo primero que nos llama la atención es que no es manga anime. En realidad utiliza todos y cada uno de los estilos de animación anteriores al anime. Se trata de una fábula sobre un bosque en 2 actos. El primero trata de una ardillita que intenta sobrevivir a la furia de un despiadado leñador. El bosque representa el mundo de la animación y el leñador los prejuicios existentes hacia ella. Tanto la ardilla como el bosque irán evolucionando tanto en técnica como en estética, desde la linterna mágica del siglo XIX hasta la animación xerográfica en color de Disney de los años 50, con todo con tal de sobrevivir. El segundo acto, en cambio, trata de los prejuicios que han ganado y el bosque está condenado. Una explotación forestal lo está arrasando todo, por lo que el encanto Disney, representado por criaturas mitológicas del bosque, intentarán negociar una paz con los leñadores nazis de animación limitada. El trato no resulta como esperaban, pero... A pesar de no tener la calidad técnica de lo anteriormente mostrado, su concepto es una maravilla. Tezuka demuestra ser un gran maestro manejando la animación clásica americana con referencias directas o indirectas. Nos hace creer que estamos viendo un corto de Disney, a pesar de los pequeños detalles que tiene, especialmente crueles, que impactan bastante. Además, el final es una moraleja muy sutil y muy japonesa. Es un corto que ningún fan de la animación debería perderse. ¿Vamos a por los cafés? Igual os preguntáis si he añadido algún corto en 3D en el menú. No es que no me gusten los cortos en 3D, pero la verdad es que quería preparar un menú especial. Y ya hemos visto una y otra vez los cortos de Pixar, de los imitadores de Pixar y las malas copias de Pixar. Tomaremos un plato de Michael Dudok-de-Witt. Michael Dudok-de-Witt es un genial cortometrajista con un estilo artesanal de acuarelas y tinta muy propio, con obras muy emotivas como Le Moine et le Poisson, Father and Daughter, y está preparando una película, La Tortuga Roja. Así que no vamos a tomar un corto en 3D, ni un corto en 2D. Vamos a tomar un corto de Michael de Witt en 1D. The Aroma of Tea,
Mikhail Dudok de Beat, aceptó un desafío. Tras tener que explicar una y otra vez que la animación 3D no es mejor que la animación tradicional a pesar de tener una dimensión más, propuso realizar un corto en una dimensión. En otras palabras, animaría un punto que se mueve a través de un paisaje abstracto pintado con té sobre un lienzo, al ritmo de la música barroca de Arcangelo Corelli. El minimalismo más radical para contar el mito más antiguo y profundo de todos los tiempos, el sentido de la propia existencia. La animación es un punto. Simple y llanamente. Nada más un punto moviéndose por la pantalla. Durante 3 minutos y medio no hay nada más. Y sin embargo consigue emocionar y me hace llorar cada vez que lo veo. Y bien, esto es todo. Espero que hayáis comido bien. Yo al menos lo he hecho. ¡Que aproveche! Oído cocina. Un menú cuerdas con patatas y pizza cola gigante. Marchando un menú presto con patatas fresh y guacamole. Hola, bienvenidos a Shores Burger, comidas cortas. Regalamos un DVD de My Little Pony con cada compra superior a 20 euros. ¿Qué le pongo?